Últimamente estamos siendo bastante bombardeados con noticias tanto de Warzone 2 como de DMZ en cuanto a información, en cuanto a actualizaciones que se vienen ahora prontito y demás. Y si realmente cumplen con todo lo que están prometiendo para la nueva temporada, podemos tener en Call of Duty dos bastante buenos juegos, tanto DMZ como Warzone 2. Muy buenas a todos, chavales, yo soy Albert y bienvenidos a un nuevo vídeo de información. Bienvenidos a un vídeo full dedicado a DMZ en el que os voy a comentar todas las notas más importantes de la actualización que afectará a DMZ este día 15 de febrero. Hay muchísimas cosas, tanto referentes al nuevo mapa como referentes a Al-Mazrah, como al propio edificio 21, nuevos jefes, nuevo contenido y todo, pero sobre todo lo más importante os lo quiero comentar en este vídeo. Voy a ir muy al grano, quiero que os quedéis con la información y no quiero que os distraigáis con nada. Así que, para empezar, la nota completa del parche os la dejo en la descripción. Tenéis ahí la página web oficial de Call of Duty y ahí podéis revisar todo lo que os voy a comentar en este vídeo por vuestra cuenta. Muy rápidamente deciros que tenéis por ahí abajo en un comentario fijado tanto el servidor de Discord para que podáis uniros a la comunidad como mi Twitter. Me he creado un Twitter y me encantaría que me siguierais por ahí porque hay muchísimas veces que os quiero comentar algo, alguna noticia, alguna opinión que tengo yo acerca de Call of Duty o cualquier cosa y a lo mejor no puedo hacer un vídeo al respecto porque es algo que no da para hacer un vídeo, así que me encantaría que me siguierais por ahí. Os lo dejo, como digo, en un comentario fijado y ahora no me enrollo más y empezamos directamente con la actualización. Me gustaría empezar por el primer punto, que es el nuevo mapa que va a salir el día 15. Isla Ashika o Isla Chica, como queráis llamarle, este es el nuevo mapa que va a salir y aquí tenemos puntos muy importantes. Como un nuevo mapa, vamos a tener un nuevo maletín de armas, una nueva caja de armas. Y si tenemos una nueva caja de armas, lo que vamos a tener es 6 o 7 o las recompensas que les dé la gana de meter, que todavía no lo sabemos, pero vamos a tener obviamente nuevas recompensas por conseguir en este mapa, ya sea skins, ya sean emblemas, todo lo que sea, pero nuevas recompensas. Además de ello vamos a tener un nuevo jefe, un nuevo boss. En este caso parece ser que se va a llamar el fabricante de bombas. Me imagino que tendrá algo de relación con las bombas, probablemente nos lance bombas, tenga minas plantadas por su zona de aparición o lo que sea, pero su nombre va a ser el fabricante de bombas. Más cosas, nos dicen textualmente nuevos espacios bloqueados y peligrosos para acceder y explorar. Esto es lo que nos espera en teoría el nuevo mapa. Espero que este último punto sea bastante porque lo anterior simplemente es la caja de armas y un nuevo boss. Así que espero que tengamos más cosas para hacer dentro del mapa. Pero bueno, oye, ya va a dar más vidilla al juego, va a dar más vida a DMZ a tener un nuevo mapa completamente distinto, con un nuevo boss, con una nueva caja de armas y con nuevas ubicaciones que obviamente me encargaré de darle caña, me encargaré de descubrirlas y de ver cuáles son las más importantes e interesantes. Y os traeré contenido sin duda de la Isla Ashika al canal, así que pendientes, chicos, suscríbete si no lo estás porque va a haber muchísimo contenido. Edificio 21, un mapa que como sabéis está activo actualmente los fines de semana. Esto para gustos, a mí personalmente me gustaría que estuviera activo más tiempo por la semana porque para grabar, como sabéis, la serie que estamos grabando en el canal me cuesta bastante si solo puedo hacerlo durante 2 o 3 días porque tengo que cuadrar muchísimas cosas. Pero bueno, nos comentan lo siguiente, nos dicen que ahora acceder al edificio 21 va a ser más fácil, o por lo menos es lo que yo entiendo. ¿Por qué? Para empezar, porque vamos a tener una nueva isla para conseguir la tarjeta de acceso. Y por otra parte, porque nos están diciendo directamente dónde conseguir la tarjeta del edificio 21. La tarjeta que, como sabéis, necesitamos para entrar. Antes no teníamos ni idea en Al-Mazrah de dónde podíamos conseguir esta tarjeta. Sabíamos que era algo épico y por tanto que en los drops, que como sabéis tenéis de hecho un vídeo en el canal enseñándoos a conseguirla, casi seguro íbamos a tenerla. Pero ahora nos lo dicen directamente. Nos dicen que si queremos una tarjeta del edificio 21, nos aseguremos de buscar en 4 ubicaciones concretas. Por una parte nos dicen en las cajas del sitio Sam, por otra parte nos dicen las cajas de Chopper Boss. Esto no estoy seguro de a qué se refiere exactamente. Por otra parte nos dice que podremos comprarlas en las estaciones, me imagino que en algunas, no en todas. Y por último nos dice que las tendremos también en las cajas legendarias, es decir, en las cajas naranjas. Como veis, aquí hay cosas nuevas porque antes, por lo menos a mí, en las cajas legendarias nunca me ha aparecido una tarjeta del edificio 21, en las estaciones tampoco podías comprarlas y en las cajas de los misiles SAM, en las cajas que tiran estos aviones, sí que aparecía, o por lo menos es donde yo he recogido varias tarjetas del edificio 21. En cuanto al edificio 21, esto es lo que nos comparten y vamos ahora con el mapa principal, por así decirlo, o con el primer mapa de DMZ, Al-Mazrah.
Vale, chavales, me gustaría comentaros lo que nos dice textualmente, porque dice lo siguiente: también hay desarrollos para explorar en Al-Mazrah, con información actualizada que incluye el accidente de un avión desconocido en el complejo de cuevas de Satik. La lucha entre White Lotus y Legión continúa. Tal vez los operadores puedan aprovechar esta animosidad entre facciones. Esto es lo que nos dicen, chavales, textualmente en las notas del parche. Yo de aquí puedo intuir que van a meter nuevas misiones, que de hecho va a ser así, y que a lo mejor también cambian algunas ubicaciones del mapa concretas, como pueden ser estas cuevas de Satik o cualquier otra zona que a lo mejor esté un poquito más escondida y que nos cueste más encontrar. Y ahora vamos a pasar a puntos bastante importantes, probablemente a los puntos más importantes de toda esta actualización de DMZ, ya que es en lo que la gente tenía más dudas y en lo que la gente se liaba y preocupaba más. Una de estas cosas es el reinicio. ¿Qué pasa con el reinicio? ¿Qué es lo que se va a reiniciar? ¿Qué es lo que no se va a reiniciar? ¿Y cómo van a quedar las cosas? Vale, chavales, para empezar tenemos los inventarios de armas de contrabando. Esto se va a reiniciar por completo, es decir, se van a vaciar y va a ser como si empezaras de nuevo. Así que aprovechad, gastad todas las armas de contrabando que tengáis, hacer despliegues, jugad DMZ y vaciadlo, porque total se os va a vaciar automáticamente. También se van a vaciar los inventarios clave, nos lo citan textualmente. Y ahora sí, un punto muy importante: las misiones de facción y el progreso se va a reiniciar por completo, es decir, se van a eliminar y se van a actualizar con nuevas misiones. Esto es importante porque el slot 2 de armas sabéis que actualmente se conseguía haciendo misiones. Todos aquellos que no habéis conseguido el slot 2 de vuestro arma, vais a poder conseguirlo en esta temporada 2 muchísimo más fácil que en la 1. Así que todos aquellos que estabais cerca de conseguirlo, a lo mejor juntando misiones y demás, no os preocupéis, porque en la temporada número 2 va a ser bastante más fácil, y esto lo han dicho ellos, lo ha dicho Activision, conseguir este slot número 2 de armas, ya que han visto que a mucha gente le estaba costando conseguir este arma número 2 y han aflojado bastante las cosas para que en esta temporada número 2 toda la gente, o prácticamente toda la gente, lo pueda tener de forma mucho más sencilla o mucho más rápida. Ahora, todos aquellos que ya tengáis este slot desbloqueado, no os preocupéis tampoco, porque nadie os lo va a sacar. Si tenéis el hueco para 2 armas de vuestro armero, esto va a continuar exactamente igual. Nadie os va a sacar el slot 2, así que no os preocupéis por ello. Caja de armas. Imagínate que ahora mismo estás en Al-Mazrah. Sabéis que para recibir todas las recompensas tenéis que extraer la caja de armas 7 veces en este mapa, y poneros en el caso de que la habéis extraído 5 veces o 4 veces o 6, pero no las 7 veces. Os llega el día 15, se reinicia completamente DMZ. ¿Qué pasa con la caja de armas? Bien, nos han aclarado que no pasa absolutamente nada. Si llevas 4 veces la caja de armas extraída, ahí te vas a quedar y vas a poder seguir desde ese punto. No se te va a reiniciar la caja de armas, no vas a tener que extraerla de nuevo esas 4 veces y después las 3 que te faltan. Nada de eso, simplemente la caja de armas no se va a tocar. Así que por esa parte, despreocuparos también, porque nadie os va a tocar la caja de armas. Ahora, eso sí, las llaves y todas las armas de contrabando, como os he dicho antes, se van a reiniciar al completo. Y hay un punto, chavales, que yo personalmente no he visto en ningún lado, que nadie comentara, y es que lo que van a hacer ahora, por lo que he visto, es hacer una especie de crossplay entre mapas. Me explico. Imaginaros que tenéis una misión concreta que hacer. Pues puede darse el caso de que tengáis que empezar la misión en el nuevo mapa, en la isla de Ashika, y tengáis que terminar la misión haciendo la exclusión en el edificio 21 y llevando, por ejemplo, y me pongo un ejemplo, unos documentos a cierta zona del edificio 21. Es decir, que empiece la misión en un mapa y tenéis que terminar esa misión en otro mapa. Esto, por lo que he visto, es posible. Tienen en mente hacerlo así, de hecho, y vamos a ver cómo lo desarrollan y vamos a ver qué tipo de misiones meten, porque si lo hacen así, puede ser que sean misiones que den mucho la lata, puede ser que sean misiones que sean muy pesadas de hacer, y tienen que hacerlo bastante bien para que realmente no afecte a la experiencia del jugador. Y ya casi por último, chavales, también han avisado que para toda esta gente que tiene el juego comprado va a haber misiones de una nueva facción. Esta facción se va a llamar Crown, es decir, Corona, y va a tener nuevas misiones, como digo, solo para la gente que haya comprado el Modern Warfare 2. Que lo podéis ver mejor o peor, pero bueno, por ahí os dejo la información. Vuestra opinión, como siempre, en comentarios, y por ahí os estaré leyendo.
Y llegamos más o menos al final de estas notas del parche del día 15 para DMZ y acabamos comentando la afinación del enemigo. Acabamos comentando estos puntos que iban a tocar de los bots. Sabéis que actualmente los bots dentro de DMZ son una auténtica locura, eso no hay por dónde cogerlo. Van a tocar varias cosas de ellos, van a tocar por una parte la afinación, por otra parte los puntos de generación, el ajuste de la dificultad de cada misión y los choques. Tengo que deciros que con los choques no sé exactamente a qué se está refiriendo, porque me imagino que choques de coche no se refiere, y otro tipo de choques no sabría deciros a qué se está refiriendo. Pero lo que sí sé desde luego es que van a tocar dentro de los bots, y ya siendo un poquito más concretos, la cantidad de bots que van a spawnear, van a tocar la precisión con la que la IA nos dispara, van a tocar también las ubicaciones en las que spawnean, y un punto muy importante que van a tocar es que van a cambiar el spawn de los jugadores, es decir, nuestro spawn cuando entramos a una partida. Actualmente sabéis, y de hecho a mí me pasa constantemente, que podéis spawnear en el punto más alejado del mapa, o spawneáis en una zona de desierto que tenéis que andar durante 5 minutos o correr sin ningún tipo de vehículo, sin ningún tipo de loot y sin nada alrededor, y tenéis que buscar la primera zona que os pille más cerca. Esto obviamente es una mierda y esto obviamente tienen que cambiarlo, y por lo menos nos dicen que lo van a hacer, que van a cambiar los sitios de spawn de los jugadores para hacerlos en zonas pues más concurridas, con muchas más cosas alrededor y demás. Así que un punto a favor aquí, y a ver si es verdad que lo llevan a cabo. Así que chavales, creo que poquito más que mencionaros. Nos terminan el artículo diciéndonos que pues, para futuras temporadas van a tener muchas más actualizaciones, que van a tener mucho más contenido, etcétera, etcétera. Por nuestra parte, nos vamos a quedar con este contenido, vamos a ver si cumplen todo lo que prometen, o por lo menos todo lo que nos están mencionando, y vamos a ver si realmente vale la pena todo lo que nos van a sacar este día 15. Vamos a ver qué pasa. Como siempre, suscribiros al canal, porque aquí desde luego voy a estar pendiente de todo ello y voy a traeros muchísimo contenido como hemos tenido en esta temporada 1 o incluso más, si vosotros queréis. Así que chicos, hasta aquí este vídeo, hasta aquí todas las notas del parche de DMZ, de esta gran actualización que es la más grande que hemos tenido. Un abrazo a todos y nos vemos muy prontito con otro vídeo en el canal. Un saludo, adiós.